Muy probablemente hayas escuchado o visto decir a personas que los canadienses no quieren trabajar o los migrantes no quieren trabajar, que muchos están renunciando a sus trabajos, que nadie quiere contratar, etc. Pero ¿qué tan cierto es todo lo que has estado viendo o escuchando? ¿Qué realmente está sucediendo en el mercado laboral canadiense en tiempos de COVID-19? En este video te explicaré de manera sencilla algunas realidades del mercado laboral canadiense hoy en día. Cuando comenzó la pandemia, alrededor de marzo de 2020, el gobierno canadiense decretó cuarentena total para trabajos no esenciales, tales como servicios aéreos, servicios de ferrocarril, algunas fábricas y para el sector de hospitality como restaurantes, hoteles, etc. Como mucha gente se quedó sin empleo de la noche a la mañana debido a la pandemia, el gobierno canadiense creó el Canada Recovery Benefit. Este beneficio da a estas personas que han dejado de trabajar debido a la pandemia una subvención económica de más o menos $2,000 brutos mensuales o $1,200 brutos mensuales, dependiendo de cuándo las personas hayan aplicado a este beneficio. Obviamente, para aplicar a este beneficio, las personas han tenido que cumplir ciertos criterios, como ser residentes de Canadá, como no estar recibiendo ningún tipo de otra ayuda social como el seguro de desempleo u otros beneficios, ser mayor de 15 años, que sus ingresos se hayan reducido en 50% o más, etc. Ahora que la economía canadiense se está recuperando, los negocios se están reabriendo, la economía se está agilizando, sin embargo, muchas empresas tienen dificultades de reclutar personal. Entonces, ¿qué está sucediendo? La primera causa de esta situación es, como te comenté al inicio, que las personas, o muchas de ellas, siguen recibiendo actualmente el beneficio del gobierno de algo de $2,000 brutos. Y como podrás sospechar, estas personas no quieren regresar a trabajar debido a que lo que reciben el gobierno es parecido a lo que recibían antes de la pandemia, cuando estaban trabajando. Entonces dicen, ¿para qué voy a regresar a trabajar si no trabajando me van a pagar lo mismo o estoy recibiendo lo mismo? Entonces ahí se crea otro problema, que las empresas no pueden contratar porque estas personas, o la mayoría de ellas mejor dicho, no quieren regresar a trabajar para no perder el subsidio del gobierno. Este beneficio que reciben estas personas de $2,000 brutos mensuales está destinado a terminar a fines de este mes de octubre, pero eso nadie lo sabe, lo pueden extender o puede variar el monto, etc. La segunda causa que las empresas tengan dificultades en reclutar personal es que las personas mayores de 55 años están acogiéndose a la jubilación anticipada. Esto es debido a que el virus del COVID-19 ataca a las personas ya mayores, entonces para cuidarse y evitar un posible contagio están aplicando a la jubilación anticipada. Entonces esta situación también está causando que hayan varias vacantes y no haya suficiente personal para cubrir lo que estas personas estaban haciendo antes de la pandemia. A esto hay que agregar que acá en Canadá hay mucha gente, ya seniors, mayores de 60 años, que hacen trabajos de voluntariado. A veces no tienen que hacer, entonces se ponen a hacer cualquier cosa, cualquier trabajo, con tal de estar activos. Entonces este grupo de personas tampoco ya están haciendo nada justamente para evitar cualquier complicación, cualquier tipo de contagio debido al COVID-19. Entonces, esto de la jubilación anticipada, más las personas que hacían voluntariado, ya no lo están haciendo. Entonces se crea otra brecha donde los empleadores tienen muchas dificultades de conseguir personal. La tercera causa de esta situación es que debido a la pandemia, la migración masiva se estancó. Esto también ha causado que muchas empresas tengan dificultades de contratar personal, porque Canadá, como ya tú debes saber, depende mucho también de la migración para llenar las vacantes disponibles. Todo esto ha creado un problema grande para miles de empresas en Canadá, ya que ven disminuidas sus posibilidades de contar con personal calificado. Y debido a esto, muchas empresas están ofreciendo otros beneficios, como por ejemplo, bonus a la firma del contrato de trabajo, están ofreciendo más sueldos, incluso están ofreciendo ya a los empleados trabajar remotamente. Según un estudio del Banco de Desarrollo de Canadá, el 55% de las pequeñas y medianas empresas canadienses están teniendo problemas para reclutar personal. Y debido a esto,
el crecimiento de estas empresas se está viendo limitado y muchas están siendo forzadas a rechazar órdenes de clientes o incluso a retrasarlas. Pero siendo todo esto un problema para miles de empresas canadienses, ¿cómo puedes tú sacarle provecho cuando llegues a Canadá? Como ya te comenté anteriormente, muchas empresas están necesitando personal ya, rápido. Entonces tú puedes aprovechar esa situación para reinsertarte rápido en el mercado laboral y quién sabe por ahí de repente conseguir muchos mejores beneficios que antes de la pandemia. ¿Y a ti qué te parece toda esta situación en el mercado laboral canadiense? Deja tus comentarios en la parte de abajo y con gusto los responderé. Entonces espero que esta información que acabo de compartir contigo te haya agregado valor. Si es así, ya sabes, regálame un like y no olvides de suscribirte al canal si es que aún no lo has hecho. Entonces que estés muy bien y conmigo será hasta la próxima. Gracias, chao.